Bienvenidos. Hay dos temas que han predominado el fin de semana que trataremos a lo largo de la semana. El ataque de Trump a Irán en buena hora, ¿ya? Para impedir algo peor, algún rato lo entenderán. Y la audiencia de Glass que ha proseguido, encargándoselo a una sala que es de las pocas que trabajan como se debe, en cuyo testimonio hoy día Glass demostró que no tiene problemas mentales para nada cuando le conviene. Y por lo tanto que lo que ha dicho la perito Ángela Salazar respecto a que finge descontrol, demencia, olvido, es una patraña más. Pero es el momento de reparar en algo que en los últimos días pasó muy a la ligera y que tiene mucho que ver con la circunstancia que vivimos ahora y la que se puede vivir después. Cuando se supo que la Fiscalía había archivado las acusaciones contra él en el caso Flopec, entre las cosas que dijo el expresidente, es que quienes intentaron derrocarlo no desistirán de derrocar a cualquier gobierno a futuro, y en este caso a este. Entonces, desde esa perspectiva, a este gobierno y a nosotros en el país en general nos interesa. Vamos a hablar en los próximos 60 minutos, partiendo de ese punto, con el exsecretario general de la Administración, Sebastián Corral, pero arrancaremos con otro tema en el cual la Contraloría también no ha encontrado nada en su contra. ¿Por qué, siendo usted 30% accionista de Caratel, como se llama, Teleamazonas, acepta usted estar en una función pública que le genera un conflicto? Una empresa de la cual uno es accionista así no debe tener contratos con el Estado, y Teleamazonas tiene por lo menos dos. Uno, el del contrato de concesión de la frecuencia, y otro, el de la publicidad que contrata con organismos estatales. Bueno, a ver, digamos que uno ha hecho lo que ha hecho en su vida y esto es un tema temporal. No pueden ser funcionarios del Estado los accionistas de empresas que tengan contratos con el Estado. No es verdad eso. De hecho, tampoco en este momento sé cómo está Teleamazonas. Ya, no sigo. Porque he creado lo que los abogados dicen una muralla china para justamente evitar cualquier conflicto de intereses. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Aparte de la circunstancia que vivió el exsecretario general de la Administración de Guillermo Lasso, Sebastián Corral, nuestro invitado en la próxima hora, hubo quien se pronunció sobre el otro tema que principalmente nos convoca, el caso Flopec, nada menos que el penalista Pablo Encalada. El contrato por el cual lo acusaban al presidente Lasso era por un contrato suscrito en el año 2018. Lo acusan con un informe de Contraloría y sucede que el informe de Contraloría era al periodo del año 2020, otra vez, antes de que entre el presidente Lasso. Y luego ese informe de Contraloría solo emitía recomendaciones, no indicios de responsabilidad penal. ¿Qué hizo el gobierno de Guillermo Lasso con las recomendaciones? Cumplirlas. Cumplió todas las recomendaciones. El año que más utilidades tuvo Flopec fue en el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, era un caso sin sustento. O sea, si a mí me dicen, qué brillante defensa. No, la verdad no es así. No es así porque es un caso que era muy sencillo y claro, hay que tener una estrategia y ciertas destrezas para poder demostrar estos hechos, pero si uno lo pone al caso en clases de derecho, es de muy fácil resolución. ¿Qué enseña ese caso? ¿En qué quedó el legado del gobierno de Guillermo Lasso? ¿Cuáles son los principios que impulsaron que creen
actores como Sebastián Corral que se pueden aplicar ahora. ¿Qué pasó con Creo? ¿Por qué le fue tan mal a su candidato presidencial? ¿Por qué apenas sacó un asambleísta? Entiendo que es jurado de Imbabura. ¿Hacia dónde va? Bueno, de eso y más conversaremos en los próximos 60 minutos. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Sebastián Corral fue de los pocos funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso que siempre tuvieron una excelente predisposición para hablar en un formato tan extenso y crítico como este. Fue sucesor de Iván Correa, quien dio ejemplo de apertura igual, y antes de eso, embajador nuestro en el Reino Unido. Bienvenido a Los Tiempos y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos. Muy contento de estar aquí y un saludo a toda la importante audiencia que siempre le escucha. El tema es demasiado largo, o los temas, para agotarlos en una entrevista, así que no descarte que hagamos segunda parte. Cuando usted quiera. Empecemos por lo suyo de la Contraloría. El informe de la Contraloría dice que básicamente las instituciones que debían preocuparse de que usted no tuviera esa objeción para ser funcionario, no lo hicieron. Y eso explica que no hayan hecho nada en contra suyo, ¿es así? No es tan así. A ver, el Contralor me hizo 4 exámenes especiales. 4. Creó o le pidió, mandó a la Fiscalía 2 indicios de responsabilidad penal. Uno por perjurio, el cual ya la fiscal solicitó a la Corte Nacional de Justicia que lo cierre, y el otro por enriquecimiento ilícito, cuando mi patrimonio durante mi paso por la función pública se redujo. Disminuyó en vez de haber crecido. Entonces en la audiencia que tuvimos de la Fiscalía, con una fiscal, no me acuerdo el nombre, la gente de la Contraloría no tiene que responder. Pero que mintió, es cierto, usted no dijo que tenía acciones en una empresa que tenía contratos con el Estado desde el 2012. Carlos, en mi declaración patrimonial, las acciones de Teleamazonas, de las 2 empresas que hacen Teleamazonas, son declaradas. Constaban. Pero claro, pero por supuesto, de entrada y de salida a la embajada y después de entrada y de salida en la Secretaría de Administración. ¿Qué dijo Guillermo Lasso cuando objetaron, en cambio, que en la Constitución hay una disposición que él dice cumplir y hacer cumplir la Constitución, y a él le hubiera tocado hacer cumplir esa disposición que usted incumplía? Es que yo no incumplía nada, y espérese que vengan los resultados de los juicios que yo le he puesto a la Contraloría, donde me van a dar la razón. ¿Por qué no incumplía nada? Usted nunca ha negado yo que no Teleamazonas tenía contratos con el Estado, ni que usted fuera accionista. Hay dos. ¿Eso lo inhabilitaba? No, Carlos, no es verdad, porque si se aplica lo que a mí me aplicó el Contralor, casi nadie en el Ecuador puede ser funcionario público. ¿Sabe por qué? Porque me imagino que todos tienen CNT o la empresa eléctrica de donde vivan. Es más o menos lo mismo. ¿Qué era lo que usted no podía hacer entonces? Que mientras fuera funcionario... Yo no podía ser ministro de Telecomunicaciones, yo no podía ser miembro del Arcotel, yo no podía ser presidente de Arcotel, evidentemente no. ¿O no podía tener Teleamazonas contrato con el Estado mientras usted, siendo accionista, fuera funcionario? La concesión no es un contrato. 1. 2. Esas concesiones estaban entregadas y siguen sin renovarse, de lo que yo entiendo, no a Teleamazonas, sino a casi todos los canales del país y a muchas radios desde el año 2007. ¿Qué es la concesión si no es un contrato? La concesión es un título habilitante que viene de un esquema legal diferente. No soy abogado, tengo claro pero no es un contrato.
Y bueno, y hay una serie de technicalidades, pero más allá de las technicalidades en las que la Contraloría falla, más allá de eso, yo no incumplí la ley ni la Constitución, yo no cometí ningún perjurio porque yo declaré las acciones, así que, como le digo, el Contralor me ha hecho varios exámenes, seguimos en proceso, pero sobre estos temas... ¿Y usted está enjuiciando a la Contraloría? Ya está enjuiciada la Contraloría. ¿De qué las acusa usted? De haber prevaricado, porque es mentira lo que han dicho. Y es un juicio ante el contencioso administrativo, bueno, no sé si la palabra es prevaricar, pero yo le he demandado por la sanción que me puso, porque me puso una sanción, me destituyó 2 veces, después de que ya, digamos, mataron al muerto. Ajá. ¿No es cierto? Dejó de ser funcionario. Pero, exacto, me destituyó después de ser funcionario. Curiosamente, bueno, mejor no. En todo caso... mejor no, ¿qué? Ya comenzó, siga, no. Curiosamente, ¿qué? Hay otras personas que están en mi mismo caso y que no se le hizo nada. ¿De entonces o de ahora? ¿De varios ¿De entonces o de ahora? Del primer gobierno de Daniel Noboa, pero digamos, no entremos en detalles. De entonces y del primer gobierno de Daniel Noboa. Exactamente. Ok, hasta ahí lo secundario sin que deje de ser trascendente. Vamos a lo importante. Empecemos por Flopec, por lo que eso ilustra y revela. Pero previamente les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera. El canal se llama Vera a su manera. En Extreme, que es antes TV Cable, Canal 15, Evito TVO o 709 si prefieren alta definición. DirecTV es el canal 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, ya es canal 9. Los domingos no nos acompaña RTU. En las 2 cableras anteriores, más o menos 35,000 hogares se conectan durante la emisión. 5,000 más se unen por Radio Centro, 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 FM en Puerto Viejo, para todo Manaví. La misma frecuencia, pero de La Bonita, del centro del país. Riobamba, para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, Radio Sucesos, 101.7 FM. Líder en información en la capital de la República. Así se reseñó que la Fiscalía no encontró cargo contra Guillermo Lasso en el tema Flopec. Este es el reporte de Fabiola Santana de Coavisa. La Fiscalía no encontró cargos para acusar de peculado al expresidente Guillermo Lasso y la fiscal general Diana Salazar pidió el archivo de esa investigación. La jueza Daniela Camacho conoció esa solicitud y concedió 3 días para que las partes se pronuncien. El abogado de la asambleísta electa por el correísmo, Mireya Pazmiño, dijo que se opondrán. Ella hizo esa denuncia en 2023 y tuvo una repercusión política importante, porque basándose en ese caso, la Corte Constitucional dio paso al trámite de juicio político en la Asamblea contra Lasso, que no alcanzó a resolver la censura y destitución, porque el presidente declaró la muerte cruzada y el CNE convocó a elecciones anticipadas. Lasso se defendió en cadena y en la Asamblea y mostró que los contratos investigados fueron firmados antes de su gobierno. Luego de 2 años, la Fiscalía le otorga la razón. No encontró argumentos para procesar al expresidente por peculado y delincuencia organizada en el caso Flopec, que según la Contraloría dejó un perjuicio de $6.1 millones al Estado. También resultan exculpados su cuñado Danilo Carrera, Hernán Luque y otros funcionarios. Danilo Carrera sí fue condenado en el caso Encuentro y la justicia espera que Hernán Luque sea extraditado para que enfrente el juicio. Los acusados en este caso, aparte de Guillermo Lasso, eran Hernán Luque, expresidente de EMCO, Iván Correa, exsecretario de la Administración, Johnny Estupiñán, Osvaldo Rosero, Cristian Panchi y Danilo Carrera. Ahora, la provisión de la Corte Nacional de la Sala de lo Penal, que archiva el caso, es del 16 de mayo. La denuncia fue presentada el 26 de abril por Mireya Pazmiño, que consideró que habían manejos irregulares de un contrato de Flopec con Amazonas Tankers, para poner un poco de contexto. ¿Cómo entender esto? A ver, esto es demencial, porque aquí hay varios factores. Hay un factor jurídico y un factor político, ¿no es cierto? Entonces, Carlos, acordémonos de cómo arranca toda esta telenovela
que arma un portal ahí de un descalificado sobre el presidente Lasso. Paréntesis. Si ese portal es de un descalificado, ¿cómo es posible que los hayan llegado a tumbar a ustedes? ¿Qué clase de gobierno débil fueron que el portal de un descalificado, como ustedes lo llaman, los echó abajo? No fue él solo, pues. Él era un instrumento. Detrás habían dos partidos políticos, la Revolución Ciudadana y el negocismo o el socialcristianismo, y una cantidad de grupos delincuenciales que obviamente querían que el gobierno termine. Y ustedes eran pobrecitos que no podían defenderse, Carlos, no tenían el poder, Carlos, no tenían inteligencia, no tenían lo más importante, la razón, no eran inocentes. Vivimos en el Ecuador y usted sabe lo que yo le estoy diciendo. En todo caso... No, un ratito, es que esta vaina es muy grave. Porque si las actuales condiciones siguen vigentes en el Ecuador, cualquier momento, aunque esta es otra circunstancia y otro gobierno, alguien que arme una estructura parecida puede, si no echar abajo a este gobierno, hacerlo tambalear. A ver, yo la última vez que estuve con usted, cuando todavía era funcionario público, ya había ganado el presidente Noboa las elecciones, y yo le dije, sentados en esta misma mesa, todavía no se sienta y ya le están haciendo la vida imposible. El presidente Noboa ha demostrado sagacidad, fuerza, digamos, ha enfrentado a estas mafias y ha logrado contener, pero evidentemente uno ya se da cuenta por dónde van los tiros. Cosa que no hicieron ustedes bien. A ver, cosa que no hicieron ustedes bien. O dado lo que pasó, van a decir, no hicimos lo mejor. ¿No crees que se equivocaron? ¿En qué podemos ver en qué se equivocaron? Carlos, obviamente que hubo errores, como yo lo reconocí, y seguramente el que más se equivocó fui yo. Errores en el manejo de este tema, errores caso. En el manejo comunicacional y en ciertos temas de gestión política, sin duda. El presidente Lasso lo ha reconocido ante todo el mundo. Luego iremos a eso cuando hablemos de la muerte cruzada, pero volvamos a Flopec. Entonces, arman la narrativa esta del gran padrino y no sé qué, y por aquí y por acá. Esto va a la Corte Constitucional. 6 politiqueros de la Corte Constitucional eliminan toda la telenovela del gran padrino y otras causales y dan paso al juicio político por Flopec, por mínima verosimilitud. Evidentemente, más allá de cualquier valoración que uno pueda hacer sobre la actuación política de estos 6 jueces, hoy día está clarísimo que lo que hicieron fue una barbaridad. Lo fue, y lo dijimos en su tiempo. Fue una barbaridad. ¿Se acuerda los nombres de los 6? No, que politiqueros, usted les da un grado alto. No, son jueces correístas. ¿Se acuerdan los nombres? A ver, me acuerdo de un señor Joel Algo, me acuerdo de Joel Escudero, Ali Lozada, Daniela Salazar. La verdad. Richard Ortiz. Carla Andrade y Alejandra Cárdenas. Exactamente. Esos son los 6. Porque yo le recomiendo a la gente que nos está escuchando que por curiosidad, son documentos públicos, lean los votos en contra de esto. Por Enrique Herrería, Carmen Corral y Teresa Núquez. Sigamos. Y ahí se van a dar cuenta de la barbaridad que hicieron. Pero hay una cosa que es bien importante, Carlos. ¿Por qué es una barbaridad? Recuérdele eso a la gente. Porque yo lo dije en su tiempo con otros argumentos. Porque esto no tenía ningún asidero legal, primeramente. Aunque lo hubiera tenido, por mínima verosimilitud, es decir, esto lo creo de manera mínima, no se puede propiciar un juicio político al presidente de la República. Tienen que decir, señores, los indicios que han presentado son insuficientes. O los completan y los vuelven contundentes, o esto no va. Eso hace un juez responsable. Bueno, hicieron otra barbaridad con lo del ITT, por ejemplo, que evidentemente a los Yasunidos Correa les robó el plebiscito en su momento, la consulta. Ciertamente. ¿No es cierto? Y después la Corte Constitucional, que se supone debería tener un criterio, no la Corte Constitucional. Calificó una pregunta equivocada. Perdón, no la Corte Constitucional, hay que rescatar eso. ¿Por qué? Porque la mayoría correísta, la mayoría, de la Corte no sé si es correísta o no Constitucional. es correísta, lo que sí es que son unos politiqueros de tercera, eso sí sé. ¿Usted no sabe si son correístas o no? Yo no sé, no les le conozco. teme al correísmo? No le temo al correísmo. ¿Por qué no lo menta, entonces? Yo le peleé al correísmo como poca gente, como usted le ha peleado al correísmo cuando tenían plata, ¿Cuál es el problema cuando de les decían decirles ahora? inteligentes. Esa parte es verdad. Cuando tenían plata, cuando se creían brillantes, cuando no sabían qué hacer con el dinero y giraban cheques por doquier. Punto a su favor. Ahí yo peleaba y les terminé ganando. Lo reconozco, por eso lo he invitado. Volvamos a completar el tema. ¿Ya?
Perdón, terminemos una cosa. Después, seguimos con Flopec. Washington Andrade, quien fue abogado de Mireya Pazmiño, explica así el giro que tomó el asunto. Hay que recordar, sí, efectivamente son contratos que ya vienen con algunos años anteriormente y que efectivamente se develó, pero se produjeron renovaciones. Expresamente, con conocimiento de causa, él emitió 2 decretos. Aquí hay una actuación expresa donde se puede ver un acto coordinado por parte desde el presidente de la República en ese entonces, abusando de su facultad, de esta potestad reglamentaria que tiene para emitir decretos o reglamentos. El actuar de esa forma ya perjudicó la institucionalidad. Y claro, para tapar todo esto tenía esta herramienta constitucional de emitir, de dictar la muerte cruzada. El argumento de esos contratos con Flopec es que si bien fueron firmados 3 años antes de su gobierno, él los renovó. El presidente no renovó nada. El presidente no es gerente de Flopec. El gobierno del presidente Lasso acogió las recomendaciones de la Contraloría y Flopec ganó más dinero como nunca ha ganado durante el gobierno del presidente Lasso. ¿Cómo le pueden o sea, no tiene sentido lo que está diciendo, pero más allá de eso, este ciudadano, abogado. No sé si es abogado, porque dice unas cosas que no tienen sentido. Las leyes al final del día principalmente son lógicas y las cosas que el señor dice no tienen ninguna lógica. Una cosa más, ¿cómo pudo ser posible que esos 6 jueces que usted llama politiqueros de la Corte Constitucional, en ese caso y en otros posteriores que acaba de recordar, fallaran en ese sentido y en este país no pasara nada? Protestáramos unos cuantos aparte de los afectados y no pasara nada. Carlos, le insisto, aquí hay unas fuerzas políticas que responden a unos intereses muy complicados. Esas fuerzas políticas son las que apoyan a ese tipo de jueces en la Corte Constitucional. Y tan mal les va, que el presidente Lasso llama a la muerte cruzada, entrega el poder, se llaman a elecciones, se entrega el poder a Daniel Noboa. Primera conclusión fantástica, no ganaron las mafias. Correcto. Maravilla, ¿no es cierto? En gran parte gracias a la decisión de él, después lo hablaremos. Pero le voy a decir una cosa más, hay una derivada que la gente no se da cuenta. Si el presidente Lasso no manda a su casa a la asamblea, el siguiente acto de estos coludidos era destituir a la fiscal, ¿no es cierto? Entonces, por el odio que le ciega, destituyen al presidente Lasso, o querían destituir al presidente Lasso, el presidente manda a muerte cruzada, la fiscal se queda, ¿y qué vino después? Metástasis y purga, ahí les fue. Y de lo que sale en los audios de Eduardo Franco Lor, se ve que el plan era tomarse sistemáticamente todos los poderes del Estado, de lo cual hasta hace poco han seguido intentando, que se les hubiera favorecido con aquello. Cierto, algún rato hay que entenderlo, valorarlo y sobre todo decirlo. Qué pena que Sebastián Corral sea de los pocos funcionarios de ese gobierno que salen a defenderlo y a escribir bien la historia. Para cerrarle caso de Flopec, el presidente Lasso a su debido tiempo dijo esto. Hernán Luque salió del gobierno porque con absoluta franqueza no sentía confianza en él y le pedía al secretario de la administración que le pida la renuncia. Y por supuesto, inmediatamente llamé al ministro del Interior y espero que muy pronto traerlo del cogote, esté donde esté, para que se presente ante las autoridades y declare todo lo que debe declarar. Al margen de los pormenores del caso, de lo que más daños les hizo a ustedes, es que no pudiera cumplir ese compromiso tan terminante. Voy a traerlo del cogote, es decir, conseguir que lo ubiquen, que haya una orden internacional de captura, usar sus relaciones con otros gobiernos, etcétera. ¿Qué pasó? A ver, primero se acabó el gobierno. Segundo, yo no conozco a este personaje Luque, pero me imagino que se defenderá en Argentina, ¿no es cierto? Y pondrá sus recursos y qué sé yo, pero terminará viniendo. Y algún día usted y el país sabrán las gestiones que hizo el presidente Lasso para que este señor, o este personaje, porque señor no es, vuelva a declarar acá. Será en la segunda parte de la entrevista, porque hemos consumido casi la mitad de la primera y nos queda la parte más importante por delante. Lo que generó la muerte cruzada.
Tras el archivo de las acusaciones contra el expresidente Lasso en el caso Flopec y otros, la evaluación de su imagen y gestión empezó a cambiar. Su mayor legado fue optar por una salida democrática, aunque se le ofreció ser dictador. El mayor aprendizaje debe todavía compartirlo un partido y unos colaboradores que no entienden la fórmula para hacerlo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Ciudad. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, es canal 14, el mismo número en las cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, Claro TV, solo que al día siguiente es para el reprise, 6 de la mañana, un horario para muchos de ustedes más cómodo. En Zapping, por donde sale OnePlus, ya entendí. Es decir, OnePlus está también en esa cablera. Somos canal 41. Me río de mi desactuación tecnológica nomás, por si acaso, ¿ya? Que no me interesa tampoco reforzar porque entonces se acaba la poca vida que me queda. Me refiero al tiempo disponible en el día, Dios mediante. El periódico digital Ecuador en Vivo reproduce un resumen en su portal de noticias y página principal apenas concluye, aunque su dueño también era o es bronqueado con Sebastián, como fui yo y estábamos recordando años atrás. Yendo a lo importante, esto reflexionó Ana Belén Cordero, uno de los grandes valores que tuvo y tiene, creo, cuando hablamos de la muerte cruzada. No sabemos finalmente qué hubiese pasado si es que no hubiesen dado trámite a ese juicio político. Probablemente, quizás el ex candidato presidencial Fernando Villavicencio no se lanzaba a elecciones, no se ponía en riesgo, no fallecía. Quizás no hubiésemos vivido lo que vino después. En fin, son supuestos, ¿no? Pero yo sí creo que este fue un antecedente nefasto para que el día de mañana a cualquier presidente, al que venga, a Daniel Noboa, al que fuese, puedan llevarlo a juicio político por un argumento que ellos además inventaron que se llama de mínima verosimilitud. Eso fue lo que hizo la Corte Constitucional. Y 5 de esos 6 jueces que votaron a favor de esa admisibilidad de juicio político hoy siguen sentados en la Corte Constitucional con una toga gigantesca que les queda enorme. Yo le he advertido a este gobierno que esta Corte también está detrás de echárselo abajo. Le dio una orden que le llaman disposición inconstitucional al Ejecutivo, diciendo que tiene que formar una comisión interinstitucional para manejar políticas públicas de seguridad. Y el Ejecutivo, en vez de decirles eso es inconstitucional, no lo va a acatar, porque acatarlo sería incumplir la Constitución, le dijo que la module. Esa Corte le dio el 8 de mayo un plazo para que a partir del 24, en 15 días, la constituyan, si no, iban a aplicar artículos de otras leyes que en definitiva dicen que pueden llegar hasta destituir autoridades. Están advertidos, aparentemente están confiados, se han coordinado, para no decir conciliado visiones. Yo no me confiaría porque la mayoría sigue siendo correísta. Y cuando en el mensaje que emito en el programa digo que el mayor legado de Guillermo Lasso fue optar por una salida democrática, aunque se le ofreció ser dictador, me refiero a que en algún momento vino la cúpula de las Fuerzas Armadas y le dijo palabras más, palabras menos. Señor presidente, estamos aquí para que usted disponga. Ya los militares no van a decir para que se declare dictador si quiere o gobierne al margen de la Constitución si lo necesita. Y él dijo que no.
¿Valió la pena? Sin duda. ¿Por? Porque, como dice el presidente Lasso, los problemas de la democracia se solucionan con más democracia. Si hay no con esta democracia, si que no está hecha para eso. Carlos, una estupidez no se resuelve con otra estupidez. Los problemas de la democracia se han agravado con este sistema. La inseguridad es solo un ejemplo. Carlos. Ustedes tuvieron hasta 17 muertes o 14 diarias, ahora van 30 de promedio, 24 de promedio, porque tenemos el mismo esquema que no permite combatir el crimen organizado. A ver, Carlos, el problema de la seguridad, como yo le dije la última vez que estuve con usted y como le he repetido privada y públicamente, es un problema hipercomplejo. Y el primer requisito para resolver esto, ¿sabe cuál es? Que los actores que estamos del lado correcto de la fuerza, digamos, nos pongamos de acuerdo. Lo viven diciendo ahora, lo dijeron antes, y nadie lo consigue. Carlos, que la unidad, que no se, la seguridad. ¿Cuándo? Que no se politice el tema. El problema es ¿cómo que no se va a politizar si es parte del problema político de este país? Pues. El problema es que usted tiene un grupo político que tiene una importante representación en la Asamblea, sí, cuya única agenda, porque para cualquier cosa lo primero que ponen por delante, y pregúntele al ministro de Gobierno o a quien sea que esté manejando la relación con la Asamblea, lo primero que ponen por delante es la nulidad de los juicios contra Correa y que suelten a Glass. Bruto político derrotado 3 veces, una por Guillermo Lasso, 2 por Daniel Noboa. ¿No les da eso una señal de que es hora de proceder más allá? Bueno, estoy de acuerdo con usted, pero no dejan de ser una fuerza que torpedea todo. A mí me llama la atención, y eso quiero decirlo, en el correísmo hay categorías, ¿no? O sea, digamos, hay PhD en estupidez, hay unos que tienen máster, otros que son de pregrado, otros que se graduaron de la escuela y otros que ni siquiera llegaron a la escuela. Pero repiten unas cosas y unos análisis y pasan poniendo en redes sociales. Básicamente repiten. Y lo que dicen es que, ¿por qué le siguen culpando al pobrecito de Correa si ya dejó de ser presidente hace 8 años? ¿Cómo no se le va a culpar si tiene 40 y tantos o no sé cuántos legisladores, ha tenido todo el tiempo y casi todo han boicoteado hasta hoy? Que finalmente un gobierno tiene una mayoría sólida y se quejan de que no les dejan hablar. ¿Sabe lo que yo les dije? Ya han hablado demasiado, sinvergüenzas. Ok, a propósito de eso, recordemos lo que dijo Guillermo Lasso ante ese correísmo en la asamblea tras anterior, cuando fue a responder por un aspecto específico de su gestión. Pretenden hallarme culpable de aquello que yo mismo he denunciado, o como si todo esto fuera poco, como si esto no bastara, el testigo estrella de los acusadores, aquel que iba a entregar supuestas pruebas de una injerencia que jamás existió, pues ni siquiera se presentó ante la Comisión de Fiscalización. Yo mismo puse en conocimiento de la Fiscalía el expediente de Flopec y, por último, no hay testigos relevantes de nada. No hay testigos relevantes de nada. Es por eso mismo que no hay un informe acusador. Después de ver esa elocuencia y esa contundencia en ese caso, yo me pregunto, para no decir uno se pregunta y atribuirle a otros, ¿por qué no fue al Congreso a defenderse al juicio político para decirles en su cara lo que nadie más les hubiera dicho? Y para ganar el juicio porque ustedes llegaron a tener una mayoría de votos. Quizá el precio, entre comillas, al que había que conseguirlo, y no me refiero a plata, sino a negociación política, no valía la pena. No se arrepienten, ¿no creen que fue una equivocación? Perdón, ese video es el día que el presidente va a defenderse del juicio político. El presidente sí fue. Y ese video le faltan algunas partes que me gustaría que algún día lo revise usted en detalle. Gracias por la corrección, no lo tenía claro. Donde él fue a defenderse del juicio político. Ese es el discurso donde él se defiende del juicio político y les dice: ustedes a mí no me acusan de nada. Yo les acuso a ustedes. No es por la cuestión de Flopec. Eso es el juicio político. Okay. El presidente sí fue al juicio político. Salimos del juicio, de ahí de la asamblea, por alguna cosa rara. Estos montoneros se portaron delicaditos, se morían de la vergüenza, nadie levantaba a ver la cara y nos fuimos al palacio. Y efectivamente, Henry Cucalón, gran ministro de gobierno, hombre honesto, prudente, capaz, conocedor,
tenía los votos, a cambio de unas negociaciones políticas, y el presidente Lasso dijo, yo no voy a cometer peculado de pronto por quedarme de presidente. Prefiero entregar el poder, que hayan elecciones, me voy a mi casa, pero estos se van a la casa. A la luz del tiempo que ha pasado, ¿por qué sí fue lo correcto? Porque es lo ético, Carlos, porque, a ver, en este país a uno le hablan de la virilidad y que uno tiene que ser un macho y que uno tiene que... No, señor, hay que hacer las cosas ante todo correctamente, honestamente. ¿Por qué quiero volver sobre este portal impresentable? Me dijeron ladrón todas las semanas, Carlos. ¿Sabe lo que usted me han dicho? ¿Sabe lo que me han dicho a mí 20 años en este país? De acuerdo, y eso no está bien. ¿Y usted cree pues. que me afecta? No, a mí no me afecta, pero cuando manda... De delincuente para arriba me han dicho. Bueno, por eso mismo. Y aquí estoy. Eso no se puede permitir. Y no un portal, una cantidad de actores de todo tipo, incluidos expresidentes. Uno dijo, hay que matar a Vera. Otro mandó a perseguirme. Hoy nomás hablaba con Pocho de Lucio Gutiérrez. Y aquí estoy. Carlos, le hago una reflexión. ¿Sabe por qué ese portal puede decir las barbaridades que dice y usted y yo estamos sentados aquí? Entre otras cosas, por su talento y por su trayectoria. Porque la ley de comunicación... Porque el presidente Lasso derogó la ley de comunicación. Y porque ustedes fueron casi irrestrictamente irrespetuosos de la libertad. Respetuosos de la libertad de expresión. A mí me decían ladrón todas las semanas, nunca mencioné nada. Pero pasa el tiempo, uno... No sé, uno tiene amigos y hay veces que uno se cruza en redes sociales con estas cosas, me mandan y me dicen, oye, ¿por qué no dijiste algo? Porque era empleado público, porque estaba miembro de un gobierno y hay que respetar la ley de la libertad de expresión. Esto nos lleva a algo mucho más importante que tiene que ver con el desenlace del gobierno, el futuro de Creo, la situación actual y algunas reformas que ellos impulsaron y que en algunos casos se han retomado y en otros, como las de la seguridad social, por lo menos se han postergado, pero será cuando volvamos. Tras el archivo de las acusaciones contra el expresidente Lasso y el caso Flopec y otros, la evaluación de su imagen y gestión empezó a cambiar. Su mayor legado fue optar por una salida democrática, aunque se le ofreció ser dictador. El mayor aprendizaje debe todavía compartirlo un partido y unos colaboradores que no entienden la fórmula para hacerlo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos pueden seguir por Macro Digital. En Estados Unidos, los domingos cerca de 15,000 hogares, porque la mayoría de suscriptores son ecuatorianos, eso lo explica. Solo en Estados Unidos se enganchan esta señal. Nos ponen también en España por Hispasat, Macro Digital, y en el Ecuador, en Loja, varias provincias. Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha, Galápagos, de manera singular. Para darle continuidad a lo anterior, si hicieron lo correcto, si lo que se debía hacer era lo ético, ¿por qué le fue tan mal al gobierno después? Candidato Francesco Tabaqui, menos de 1%, últimas elecciones apenas un asambleísta. Guillermo Lasso no quiso postularse a la reelección inmediata, que lo puedo entender, pero tampoco con posterioridad. Le quiero hacer una corrección. Ni un diputado. Jurado no es de ustedes, tiene razón, es de Construye.
En Imbabura, ok. Seamos honestos. Correcto, en correcto. todo sentido. Sí. A ver, el fenómeno que se produce en las elecciones en las que acaba de ganar el presidente Noboa es que la primera vuelta es una segunda vuelta en realidad. Ahora y sí. hay una polarización brutal y se vacían los votos, ¿no es cierto? Perdón, pero hay también una precisión. Y una candidata sin estructura ni trayectoria saca, sin embargo, 5%. No saca el 5 5, veces más que saca creo. El 2.5%, Carlos. Andrea González Nader, no, 2.5 sacó Isa. No, Isa quedó tercero y Andrea quedó cuarta. Ok, supongamos que es eso. Saca 3-1 más que creo. ¿Qué les comunica eso? A ver, venimos de un desgaste. Ya pasó el desgaste. No pasó el desgaste. Recién está comenzando a pasar el desgaste, ¿ok? Y veremos qué viene en el futuro. Efectivamente. ¿Tienen futuro ustedes? Pero sin duda. ¿Con ese resultado? Pero sin duda. Carlos, ¿por qué no? ¿Con quiénes? Si ningún exfuncionario, como yo decía, siquiera se atreve a defenderlos. Aquí estoy. Y hay Único. otros más. ¿Ha visto a Pablo Arosemena? Bueno, cada uno tiene sus razones y cada uno tiene su carácter. ¿Ha visto a Henry Cucalón? Henry lo ¿Ha visto hace. al ex canciller Juan Carlos Holguín? A ver, ¿Ha visto a Iván Correa? ¿Sigo con la lista? Y hay otros que sí. Dígame cuáles. José Ruales, nuestro ministro de Salud. Ni siquiera me acuerdo de él. Bueno, gran ministro de Salud. Debe ser. Gran ¿Quién más? ministro de Salud. María Brown es ministra de Educación. Ok. Sensacional ministra de ¿Ya? Educación. El propio Henry, que usted lo ha nombrado. Dos. Pero 3, 4 yo. Pero más allá de eso, aquí estamos. Y en este es un país donde, como en muchos países del mundo, especialmente aquí, de una semana a otra cambia la historia política y veamos qué pasa. Ok, aquí estamos, averiguaré para qué cuando volvamos. Tras el archivo de las acusaciones contra el expresidente Lasso en el caso Flopec y otros, la evaluación de su imagen y gestión empezó a cambiar. Su mayor legado fue optar por una salida democrática, aunque se le ofreció ser dictador. El mayor aprendizaje debe todavía compartirlo un partido y unos colaboradores que no entienden la fórmula para hacerlo. Para el papá futbolero, para el emprendedor, para el influencer, regálale una conexión full claro con todo. Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 es el que nos recibe en su estudio para grabar y emitir desde aquí. Lo pueden seguir en todos los números que constan en las distintas calderas de allí. Tiene la autorización para emitir el programa una hora antes, 21 horas. ¿Están ustedes pensando en revivir Creo? Creo está vivo, no se ha muerto. ¿Le van a cambiar de partido? ¿De nombre, quiero decir? Carlos, Creo existe, legalmente existe. Eso es otra tiene cosa. una estructura, tiene directivas provinciales, tuvo candidatos a todas las dignidades en las elecciones pasadas. No, evidentemente no fue un fantástico resultado, pero el presidente, que es el líder y principal, el presidente Lasso, quiero decir, que es el principal gestor. Sobre todo, la gran apertura que hubo a su visión de la crisis democrática. Pero no solo eso, pues, hay mucho más. Lo que pasa es que, claro, no se puede hacer todo en una semana. Sebastián, el tiempo ustedes ya pasó. No No lo entendió Rodrigo Borja y ve lo que pasó. Se lanzó en el 2002. No lo entendió Osvaldo Hurtado y ve lo que pasó. Tuvo 1%. Carlos, hoy la realidad es otra. El país, veremos lo que pasa. No le estoy diciendo que sí, ni le estoy diciendo que no. Al que hay que preguntarle eso, y algún rato usted le entrevistará, es al presidente Lasso. Yo no puedo responder por él. Yo creo que él, nuevamente, es una persona convencida de la democracia,
la referencia que usted hizo al tema militar es verdad, yo estuve ahí, no se demoró 2 segundos en decir que no. Es de las cosas que más admiro. No se demoró 2 segundos en decir que no. Es de las cosas yo que estuve más ahí, admiro. estábamos él y yo, y él no dudó un segundo. ¿Y sabe qué? Me da pena decir que no es de las cosas que más comparto. Yo creo que este país necesita un camino como el de Bukele para salir, con todos los riesgos que supone. Bueno, estemos de acuerdo en que en eso estamos en desacuerdo. Ok, cuando volvamos, la última parte de mis consultas a Sebastián Corral, que tiene que ver con una serie de reformas que ellos quisieron impulsar, que en otros casos impulsaron y dejaron a medias, y que siguen siendo una deuda pendiente en este país. Tras el archivo de las acusaciones contra el expresidente Lasso, en el caso Flopec y otros, la evaluación de su imagen y gestión empezó a cambiar. Su mayor legado fue optar por una salida democrática, aunque se le ofreció ser dictador. El mayor aprendizaje deben todavía compartirlo un partido y unos colaboradores que no entienden la fórmula para hacerlo. Presenta la de Creo Guillermo Lasso sobre qué hacer con los sectores estratégicos, de lo cual dependen muchos temas, en energía, por ejemplo, y en otros, cómo manejar la reforma a la seguridad social que el gobierno ha decidido postergar, la reforma al régimen laboral que le fue rechazada en una consulta a Guillermo Lasso, entre otras cosas que hay que modificar para hacer el Estado viable. Primero, la Constitución. No puede ser que la energía, la generación, la distribución de energía sea considerado un sector estratégico privativo del Estado. Para hacer una central hidroeléctrica en este país, un emprendedor privado se puede demorar 3-4 años para comenzar a construir. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Eso lo cambiamos con enmiendas en trámite, con las reformas aprobadas, o apuntamos a largo plazo a que haya una constituyente? Yo creo que se puede cambiar mediante estas reformas parciales y demás, y eso es urgente hacerlo. A nivel de leyes y a nivel administrativo, tanto en el gobierno del presidente Lasso como en el gobierno del presidente Noboa, se ha tratado de liberar lo más posible para que más actores puedan entrar en el mercado, lo cual me alegra muchísimo, porque no puede ser que en el Ecuador, primero, haya esta cortapisa, y segundo, la otra perversidad de estos descerebrados, porque no tienen otro nombre, que pusieron una tarifa plana de 7 centavos y no hay cómo amortizar los equipos, solamente cómo poner en la tarifa los costos de operación. ¿Y usted cree que ahora se puede básicamente porque tiene Noboa mayoría legislativa, cosa que no tuvo Guillermo Lasso? Así es, y hay que hacerlo. Gracias, Sebastián. Sí. En el tema laboral, el país tiene que cambiar. En el tema eléctrico, Carlos, el Estado subsidia $1.200 millones al año las tarifas eléctricas, para ponerle una cifra. El tema laboral tiene que cambiar. La reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el tema de las pensiones es un tema que el país no aguanta, podemos hablarlo en otra ocasión. Se hizo un estudio, se presentó el estudio hecho por gente inteligente. Pablo Lucio Paredes y Augusto de la Torre. Y con otro grupo de gente más dentro del IES. ¿Y sabe lo que nos dijeron? Neoliberales, se quieren robar todo, quieren privatizar. No hay cómo conversar. ¿Por qué? Porque llevan 8 años sin estar en el poder y creen que ellos son los únicos que pueden estar en el poder. Y eso es mentira. Le decía a Sebastián que 1000 gracias por haber compartido esta hora. Encantado. Por la vehemencia y la libertad con que ahora habló, supongo que sin la atadura de ser funcionario público. Por supuesto. Y sobre todo por la generosidad que significa compartir esas reflexiones y empezar a pagar una deuda que ciertamente este gobierno en muchos aspectos dejó pendiente con nosotros, transmitiéndole lo más importante, su experiencia. Ojalá la sepamos valorar, me incluyo. Y para eso han escuchado mis reflexiones a lo largo de esta hora y tendremos un segundo encuentro sin duda, y debe ser, por los temas tratados, a muy corto plazo. Mañana el comandante general de la policía, general Pablo Dávila, nos acompaña en el estudio. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
Internet fibra óptica 550 megabits. Elige entre el canal del fútbol y más. Contrátalo por $20 y recibe 10 gigas gratis en su plan móvil. Con Claro, todo se conecta full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve.